Muy buenas tardes, hermanitos queridos. Vamos a tener la última lección del libro de Abdías. El título de esta lección es La salvación es de Jehová. Vamos a estudiar Abdías, capítulo único, versículos 17 al 21. Así que póngase cómodo porque vamos a estudiar la santa palabra de Dios, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Un repaso muy breve, amados hermanos. ¿Se acuerda? Abdías es un libro que se dirige al ofendido que fue muy soberbio. Se trata de Edom o de Esaú. Bueno, el conflicto empezó entre Esaú y Jacob. Desde el vientre de su madre, Rebeca, se andaban peleando desde ese momento. Bueno, Jacob le hizo mucho daño. Le robó su primogenitura. Fue un pícaro, fue un hombre muy astuto que solamente pensaba en él mismo. Pero Edom no reaccionó correctamente ante esta ofensa. Esaú detesta de todo su corazón a su propio hermano, y ese es el problema que tuvo Edom, amados hermanos. A pesar que Dios interviene y quería una reconciliación entre estos dos pueblos, de todas formas fueron enemigos, como hoy en día. Hoy en día el Señor nos está llamando a llevarnos bien entre hermanos, a llevarnos bien en la familia, pero muchas veces por nuestra rebeldía, nuestro rencor, no queremos la paz, sino que preferimos estar alejados de las personas que incluso son nuestra propia familia. Edom estaba tan hundido en el rencor con su hermano que solamente pensaba en vengarse de su hermano y hacerle mucho daño. Cuando Edom tuvo la oportunidad y Israel cayó en desgracia, si usted se acuerda, pues ellos aprovecharon el momento y le robaron. Mataron a los que pudieron y traicionó a su propia familia. Esto fue un error que cometieron. ¿Por qué? Por el rencor. ¿Cuánto daño hace el rencor, los sentimientos mal manejados? Y hemos estudiado a través de estas lecciones, de este libro muy interesante, que el Señor detiene al soberbio con la humillación. Es decir, el método de Dios para detener al altivo, al soberbio, a la persona que no quiere reconciliación, es la humillación. Dios juzgó a Edom con mucha mano fuerte porque no quiso arrepentirse. Edom, a pesar de que el Señor le estaba llamando muchas veces y de muchas maneras, Edom no quiso cambiar su forma de pensar y su parecer. Muy bien, antes de empezar esta lección, es importante que nos acordemos del versículo 15, el día de Jehová. Este día no solamente es una designación del juicio de Dios contra todo malvado, sino que también el día de Jehová, para los que hacen la voluntad de Dios, es el día de salvación. Ahora, nosotros vamos a enfrentarnos con el día de Jehová, pero debemos preguntarnos, bueno, ¿es un día de salvación o es un día de desgracia? Abdías describió una serie de aspectos de la liberación y salvación del remanente de Jacob, de Israel, del pueblo judío. En el versículo 17 vamos a ver en este estudio bíblico la restauración de la adoración y la recuperación de las posesiones que perdió. Sí, amado hermano. En el versículo 18 miraremos la destrucción de todos los enemigos y la reunificación del pueblo de Dios. Versículo 19, la expansión del territorio a los 4 puntos cardinales, y el versículo 20, el regreso de los cautivos. Finalmente, en el versículo 21, donde está el tema central de Abdías, veremos la soberanía de Dios, porque el reino es de Jehová. Muy bien. Vamos a empezar entonces leyendo Abdías,
capítulo 1, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Israel, hermanos queridos, había sufrido también por el pecado que cometió. Bueno, si usted analiza la historia bíblica, encontrará que Israel se arrepiente de sus pecados, pero luego se olvida de Jehová y enseguida se hunde en el pecado y la desobediencia y sufre mucho. Bueno, en aquel tiempo ellos habían pecado. Vino el juicio de Dios sobre ellos, estuvieron en cautiverio. Pero un remanente sería perdonado y bendecido para que se cumplan las promesas de Dios. La palabra remanente, que viene del hebreo pelaíta, significa liberados, sobrevivientes, salvados. En la versión Dios habla hoy se traduce como un resto, es decir, de que de todo el pueblo de Israel solamente quedó un resto, un remanente. Sí, amados hermanos, este remanente sería salvo. Solamente Dios puede dar salvación a un pecador. Solamente Dios es aquel que tiene misericordia de aquellos que se habían tomado malas decisiones en su vida. Muy bien. Pero, hermanos, de ese remanente, de aquellos que habían decidido honrar a Jehová, tenían que tener un compromiso con Dios. ¿Cuál es el compromiso? Es la santidad. Debían ser santos. Ellos tenían un compromiso con Dios. De igual forma, hermanos queridos, debemos entender hoy en día que la salvación está conectada a la santidad. Muchas veces en el Nuevo Testamento se explica que toda aquella persona que ha alcanzado salvación debe pertenecer a Dios en santidad. Se acuerda en la primera carta de los Corintios, les llama santos a los corintios a pesar de muchos errores, pero también les dice, ustedes son llamados a ser santos. Siempre que hablemos de salvación, necesariamente tenemos que hablar de santidad. Muy bien, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Adorarían nuevamente en el templo, en el monte de Sión. El monte de Sión es Jerusalén. Es aquel lugar donde llegaron Edom y se burlaron de Israel. ¿Se acuerda que ya estudiamos en la anterior clase? Y la santidad de ese lugar, de Jerusalén, iba a ser restaurada. Esta es la profecía. Jacob iba a recuperar todas sus posesiones y ocuparían la tierra que había sido dada a aquellos cuando entraron en la tierra prometida, después de que salieron de Egipto. Entonces, por su pecado fueron desalojados, fueron sacados de su propia tierra, pero la promesa del Señor es que ese remanente iba a recuperar todo. Dios quiere que restauremos la adoración. Dios quiere que nosotros seamos un templo santo. Dios quiere que nosotros le adoremos, amado hermano. Dios quiere siempre bendecir a su pueblo. Pero lamentablemente el pueblo siempre tomamos malas decisiones. Nos encontramos en la iglesia correcta, nos encontramos en la doctrina correcta, pero por nuestras malas decisiones nos apartamos y terminamos con pruebas muy grandes en nuestra vida. Pero el Señor siempre nos da oportunidad. Siempre habrá un remanente que continúe la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere una verdadera adoración y Dios quiere bendecir a su pueblo. En Jeremías capítulo 30, versículo 3 dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Así ha dicho Jehová,
y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esta es la bendición de Dios, hermanos queridos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir sus promesas. Dios no quiere que su pueblo esté cautivo. Él no quiere eso. A Él no le gusta que los miembros de la iglesia de Cristo se aparten nuevamente y se entreguen al pecado. Se entristece el Espíritu Santo, dice el libro de Efesios. Dios quiere siempre bendecir a sus hijos, pero lamentablemente a veces tomamos malas decisiones. Una pregunta que quiero hacerle a este punto es, ¿usted está sufriendo? Probablemente sea una gran señal para que nosotros enderecemos nuestra vida. A veces las pruebas que vienen a nuestra vida son una señal de que nosotros debemos mejorar un aspecto de nuestra vida y volvernos al Dios Todopoderoso. Dios tiene promesas para usted, Dios tiene promesas para la iglesia. Y Dios quiere, hermanos, liberarnos y bendecirnos siempre. El fin de Edom, mire el versículo 18, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Ahora, el pueblo de Dios estaría nuevamente unido. Si usted se da cuenta, esta profecía es muy interesante. La casa de Jacob es el reino del sur. Esta casa se uniría con la casa de José, el reino del norte. ¿Notó? Bueno, el fin de este conflicto de Israel, ese conflicto interno, terminaría en destrucción para Esaú. ¿Notó? Ahora, se arreglarían las cosas con una determinación del juez justo. Este remanente se uniría y esto lo conocería Esaú. Ahora, piensen esto, hermanos queridos, para entender un poquito el contexto. Israel estaba en Egipto, ¿se acuerda? En esclavitud. Luego, el Cordero de la Pascua. ¿Qué hizo el Cordero de la Pascua? Libró de la muerte de los primogénitos a Israel. Esto tiene mucho significado. Bueno, cuando los israelitas mancharon con la sangre el mural, el cuadro de las puertas de su casa, el ángel de la destrucción, el ángel de Jehová, pasó por encima. Eso significa la palabra Pascua. Luego de eso, el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, un milagro maravilloso. Luego de eso, el pueblo de Israel se dirigió al monte de Sinaí, donde recibieron los mandamientos de Dios. Luego de haber recibido los mandamientos de Dios, Israel no entendía el propósito de Dios, a pesar de que Dios les estaba liberando. Tuvieron que pasar por el desierto 40 años. Luego de esos 40 años, ellos nuevamente, hermanos, tuvieron que pasar el Jordán. Y finalmente, luego del Jordán, por mano de Josué, pudieron pasar a la tierra prometida. Ahora, entendamos esto. Había consecuencias, y Dios lo había establecido desde el principio. Había consecuencias por dejar a Jehová. En Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 9 están esas consecuencias. En Levítico capítulo 26 están esas consecuencias, esas advertencias de parte de Dios por dejar a Jehová. Bueno, si usted tiene tiempo, sería bueno que lea estos capítulos porque nos dan un principio bíblico. El principio bíblico es que si un cristiano o un siervo de Dios deja voluntariamente a Jehová, a Dios, a Jesús, terminaría en problemas. ¿Por qué? Porque hay maldiciones para aquellos que le desobedecen. Hay veces que las personas se preguntan, pero ¿por qué razón estoy sufriendo? Probablemente es por la desobediencia.
Muy bien, ahora sí, pasemos al versículo 19 y el versículo 20. Aquí vamos a encontrar la expansión del territorio. Israel, por su desobediencia, había sido desalojado de una tierra que Dios les prometió. Pero ese remanente, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y por las promesas que tuvo el Señor, pues les devolvió esta tierra. Mire mejor el texto bíblico. Aquí está la recuperación. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Ahora, este monte le pertenecía ¿a quién? A Esaú o a la nación de Edom. Pero los israelitas iban a recobrar esas tierras y los de la Cedela a los filisteos. Mira, hermanos, ellos también iban a recuperar esta parte del territorio. Ahora, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Muy bien, siguen recuperando el territorio. Esta es la promesa de Dios, versículo 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. ¿Sí? Y los cautivos de Jerusalén que están en Serafat, lejísimos, Serafat. ¿Se acuerda donde huyó Jonás cuando huía de la presencia de Jehová? Bueno, de allá, lejísimos, poseerán las ciudades del Negev. Entonces, no importa cuán esparcidos hayan estado los israelitas, no importa si estaban cautivos, no importa si se iban al extremo del mundo conocido, que es España en ese tiempo, Dios iba a bendecir a este pueblo. Dios iba a bendecir al remanente de Israel. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor si permanecemos en su palabra, si permanecemos en la iglesia, que Dios bendecirá a su pueblo eternamente. Dios nos tiene prometido el cielo eterno, la Jerusalén celestial. La pregunta para nosotros es, ¿confiamos en el Señor? Pero muchas veces, hermanos, tenemos que pasar pruebas muy difíciles, como las que pasó Israel. Finalmente tenemos el último versículo del libro de Abdías, el versículo 21. Dice el texto, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El término salvadores se deriva de la palabra hebrea yashá, que significa ayudador, libertador, amparador, salvador, vengador. Este es el mismo término que se usa para la palabra jueces. ¿Se acuerda en el libro de Jueces que aparece el juez? Por ejemplo, Gedeón fue un juez y todos los demás fueron jueces. Pues esta es la misma palabra, salvadores. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se llevó a cabo esta profecía? Bueno, tenemos dos probabilidades muy interesantes. La primera, la destrucción de Edom se llevó a cabo antes del inicio de la era conocida como neotestamentaria. Judá regresó del cautiverio más o menos en el año 538 a.C. y completó la reconstrucción del templo en el año 516 a.C. Entonces se cree que esta profecía se cumplió en esta fecha. Pero también hay la otra posibilidad. Cuando se establece por medio del Señor Jesucristo el reino mesiánico, pues se cumple esta profecía. Subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Bueno, lo que sí podemos estar muy seguros, hermano querido, es que siempre el reino de Dios ha triunfado
y el reino es de Jehová. La iglesia, que es el reino de Dios, es el reino de Jehová. Bueno, hemos terminado, hermanos queridos, el estudio del libro de Abdías, pero quiero tener algunas reflexiones finales. Reflexiones que me ayudarán y que le ayudarán a usted a entender un poquito el propósito de los libros del Antiguo Testamento. Los profetas menores son libros muy pequeños, pero nos enseñan grandes lecciones. No se desanime cuando usted estudie un libro del Antiguo Testamento. Si usted se dedica, va a encontrar grandes enseñanzas. La pregunta que debemos hacernos a este punto, después de haber estudiado 5 lecciones del libro de Abdías, es: ¿cuál fue el mensaje para mi vida? ¿Qué me enseña este libro? ¿Qué decisiones debo tomar sobre mi vida? ¿Cómo reaccionamos ante las ofensas que me hacen mis hermanos? Esaú no pudo manejar las ofensas, y ese fue el problema. El ofendido fue Esaú. El que tuvo el problema de malos sentimientos, de avaricia, de mala conducta fue Jacob. Pero Jacob se arrepintió. Esaú no manejó sus sentimientos. Estamos manejando nuestros sentimientos cuando alguien de la iglesia nos ofende, nos alza la voz o nos reclama de algo injusto. ¿Estamos reaccionando correctamente? ¿Cómo tomamos las críticas que nos hacen en la familia, en la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? El rencor, hermanos queridos, nos hace mucho daño. Y podemos ver, y lo vimos durante estas 5 lecciones, que el rencor termina alejándonos de Dios. Podremos tener las razones, podremos tener los motivos, pero si nosotros no manejamos correctamente nuestros sentimientos y dejamos que el rencor llene nuestro corazón, vamos a terminar alejados de la iglesia, alejados de Dios. La soberbia del hombre es frenada siempre por Dios. Todo altivo, todo soberbio, toda persona rencorosa la va a enfrentar el Señor. La va a enfrentar de una manera muy dura, hermanos. Dios castigará al soberbio. ¿Qué nos haría el Señor? ¿Qué nos haría Dios si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos? Póngase a pensar, hermano querido. Si yo decido odiar a mi hermano, si yo decido aborrecer a mi hermano, la pregunta es: ¿qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Qué va a hacer Dios con mi salud? ¿Qué va a hacer Dios con las cosas que me va a pasar? Bueno, hay que reflexionar. Si hay arrepentimiento, podremos alcanzar la misericordia de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, hemos aprendido, hermanos queridos, vamos a encontrar humillación. Y Dios es experto en humillar. Él es el mejor en hacer eso, hermanos queridos. Recuerde, humillar significaba bajar hasta el piso. Y hay personas que están tan elevadas, en un pedestal tan alto, que a veces la caída es muy dura. Seguimos con las reflexiones finales y debemos preguntarnos también: ¿qué debemos aprender de la destrucción de Edom? ¿Qué aprendió usted? Edom desapareció. Edom quiso levantar, pero Dios destruyó nuevamente. Debemos alentarnos entendiendo que Dios es un juez justo. Hay veces que queremos vengarnos nosotros mismos, hay veces que nosotros queremos que sufra más que nosotros o que incluso muera la otra persona, pero hermanos, otra vez, recordando la lección número 3, el juicio es de Dios. No podemos vengarnos nosotros mismos porque nosotros no somos juez. Debemos creer que Dios corregirá a nosotros en
todas las cosas, Él nos va a moldear, nos va a curar, nos va a sanar cualquier ofensa y cualquier dolor que tengamos, porque Él es nuestro Dios. Dios cumplirá sus promesas. Sí, amado hermano, Él es un Dios fiel todo el tiempo. De generación en generación, Él ha cumplido sus promesas. La pregunta es, ¿qué decide usted? Número 1, ser un Jacob arrepentido. O número 2, ser un Esaú resentido, ser un Esaú soberbio. Encontramos pues en este libro dos decisiones. Ser un Jacob que tuvo sus pruebas y luego se arrepintió, o un Esaú que tuvo sus pruebas, pero él fue duro de servir. Él fue una persona que nunca dobló sus rodillas en arrepentimiento. Dios nos ayude, amados hermanos, que cuando tengamos un pecado, entendamos ese pecado, identifiquemos ese pecado y nos arrepintamos. Quitemos de nuestro corazón toda soberbia, quitemos de nuestro corazón el odio, la venganza. Y cuando tengamos algún mal encuentro con algún hermano, pregúntese, hermano querido, ¿merece la pena odiar a mi hermano? O mejor, tomo el camino de Dios. Amar a aquellos que nos ofenden. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por haber estado en esta serie de estudios. Gracias por la oportunidad que me han dado. Un abrazo a mis queridos hermanos de Chile, de Colombia, de Venezuela. Que Dios les bendiga, de Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Un abrazo y muchas gracias nuevamente.